Radio 620 presenta La Divina Misericordia en tu vida. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. Bienvenidos sean ustedes a este su programa, La Divina Misericordia en tu vida. Yo soy Rosario Echeverría. Damos la bienvenida al Padre Juan José Alfaro Agustino Recoleto. Un placer estar nuevamente aquí con ustedes para reflexionar sobre este importantísimo tema, sobre la confesión, desde el punto de vista de Santa Faustina y también, ¿por qué no?, de la Iglesia, ¿verdad? Claro que sí, Padre. Es tan importante hablar de este sacramento que mucha gente hoy en día no quiere acercarse a él por miedo, por temor, por no querer confesarse con un sacerdote, pero vamos a ver todo lo que Jesús nos dice a través de Santa Faustina de este sacramento tan importante para la vida de nuestra alma. Escribe Faustina: deseo nuevamente decir 3 palabras al alma que desea decididamente tender hacia la santidad y obtener frutos, es decir, provechos de la confesión. Entonces Faustina nos va a decir 3 palabras al alma que desea sacar provecho de la confesión. Dice, la primera, total sinceridad y apertura. El más santo y más sabio confesor no puede infundir por la fuerza en el alma lo que él desea si el alma no es sincera y abierta. El alma insincera, cerrada, se expone a un gran peligro en la vida espiritual, y el Señor Jesús mismo no se ofrece a tal alma de modo superior, porque sabe que ella no sacaría ningún provecho de estas gracias particulares. La segunda palabra, la humildad. El alma no saca el debido provecho del sacramento de la confesión si no es humilde. La soberbia mantiene al alma en la oscuridad. Ella no sabe y no quiere penetrar exactamente en lo profundo de su miseria. Se enmascara y evita todo lo que la debería sanar. La tercera palabra es la obediencia. El alma desobediente no conseguirá ninguna victoria, aunque el Señor Jesús mismo la confiese directamente. El más experto confesor no ayudará nada a tal alma. El alma desobediente se expone a gran peligro y no progresará nada en la perfección, y no se defenderá en la vida espiritual. Dios colma generosamente con gracias al alma, pero al alma obediente. Entonces Faustina nos está recomendando pues estas 3 formas, no, 3 elementos, exacto, para obtener frutos y provecho de la confesión. Dice que la primera es tener total sinceridad y apertura, o sea, atrever a decirnos todos nuestros pecados, no quedarnos con algunos pecados guardados, porque decir, ay no, es que esto ya me da vergüenza porque esto está demasiado grave. No, quiere que digamos siempre, o sea, nos recomienda decir siempre todos nuestros pecados. La segunda, nos dice, es la humildad. Dice que el alma no saca el debido provecho si el alma es soberbia. Claro, Jesús lo decía, a los soberbios los despide vacíos, y a los humildes los llena de bienes, los colma de bienes. Entonces tenemos que ir a la confesión sabiendo que hemos ofendido a Dios, reconociendo a los pecadores con un corazón de verdad arrepentido, humilde, contrito. Porque a veces, a lo mejor algunas personas quieren ir a la confesión con el alma soberbia, diciendo, ay no, yo no he hecho nada, estoy haciendo esto nada más por trámite. No es así. No podemos engañar a Dios. Podemos engañar al sacerdote, pero no a Dios. Entonces, tenemos que ir siempre con humildad, sabiéndonos que hemos sido pecadores, reconociendo a los pecadores. El sacerdote no se va a asustar. El sacerdote ha oído los pecados como los nuestros anteriormente, ¿cierto? No se va a asustar, pero es importante que uno sea humilde. Acuérdense que Jesús le decía a Faustina que la humildad es una virtud importantísima para ser santos. Y la tercera palabra es la obediencia. Dice Faustina que el alma desobediente no conseguirá ninguna victoria. ¿Sí? O sea, el alma tiene que ser obediente. Si uno es obediente, es humilde. Si el sacerdote me dice, ya no te acerques a estas situaciones, seguir sus recomendaciones, para que yo no siga cayendo en esos pecados graves, ¿cierto? Y si me da una penitencia, cumplirla. No decir, ay, me vale. No, de verdad, ser obediente a los consejos que me dé el sacerdote y a la penitencia. Usted, Padre, ¿qué nos puede recomendar? Sí, son elementos esenciales a venir a la hora de recibir este santo sacramento, pensar que es Dios el que lo va a dar, es Dios el que nos perdona, el sacerdote es un instrumento de la gracia de Dios,
Es nuestro Padre Dios que ofrece amor, misericordia, que para Él ningún pecado es difícil ni de diferente color a la hora de escucharlo el sacerdote. Dios perdona todo plenamente, totalmente y para siempre. Y la humildad es requerida, la humildad. Estamos ante la soberana presencia de Dios, estamos ante Él y por lo tanto con humildad hay que reconocer que somos pecadores, que fallamos, que cometemos errores, debilidades y tenemos que ir a limpiarnos. Claro, sí, el problema no es que caigamos en el pecado, el problema es que no nos arrepintamos y que persistamos en él. Porque tristemente pues muchos somos muy miserables, caemos tan fácilmente en las tentaciones, ya sea sin la mala intención de hacerlo. Y a veces son pecados veniales, a veces son pecados graves, cuando faltamos a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Pero tenemos que reconocernos humildemente que somos pecadores. Y Jesús siempre nos quiere perdonar. Recuerden que es como nuestro Padre amoroso que nos está esperando. Es nuestro Padre amoroso que nos está esperando y nos quiere abrazar. Y así como una mamá quiere abrazar a su hijito, aunque haya hecho una travesura. La mamá le dice, hijito, no tengas miedo, yo te abrazo, yo te cuido, yo te voy a guiar por el buen camino. Mucho más Dios que es puro amor. No tener miedo, porque ese miedo nos lo infunde el demonio. Voy a leer ahora lo que Faustina escribe diciendo que para qué nos confesamos. Ella dice, sobre la confesión, de la confesión deberíamos obtener 2 beneficios. Nos confesamos para ser sanados y para ser educados. Nuestras almas necesitan una continua educación como el niño pequeño. Claro, muchas enfermedades espirituales se sanan con una buena confesión. Claro, si nos quedamos con pecados guardados, no nos vamos a sanar. Pero si hacemos una buena confesión, sobre todo si llevamos muchos años sin confesarnos, y vamos con el sacerdote, nos hincamos, arrepentidos de corazón, con un corazón contrito, humilde, le decimos todos nuestros pecados, abrimos nuestro corazón completamente y decimos todo lo que tenemos guardado por tantos años. Nuestra enfermedad espiritual es muy probable que se sane. Muchas veces el insomnio, la depresión que sufre tanta gente es por falta de confesión. A veces yo me he enterado de que hay gente que perdona, que se acerca a la confesión y dice todos sus pecados, se sana físicamente. Porque a veces enfermedades físicas nos vienen por tener rencores, enojos, y no perdonamos, y así, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante. La confesión nos sana el alma y nos sana el cuerpo. Y también, dice Faustina, que la confesión es para que seamos educados, que nuestras almas necesitan una continua educación. Así como el niño pequeño, una mamá en la escuela hay que irlo educando para que el niño vaya aprendiendo. Así nuestra alma tiene que ser educada y es en la confesión donde el sacerdote, que Jesús nos habla a través de él, nos va educando. Los requisitos también es importante que tengamos en cuenta que hay que tomar algo muy en serio este sacramento, hay que tener estos 5 requisitos bien ordenados en nuestra mente. Examinar nuestra conciencia antes de ir a confesarnos. ¿Para qué? Pues para que no perdamos tiempo y no hacer perder tiempo al confesor, para aprovechar bien y también hacer un análisis profundo de lo que hemos hecho. Un arrepentimiento sería el número 2, arrepentimiento firme, arrepentimiento de esa acción mala que hemos cometido. Contrición, la contrición es el firme propósito de ya no volverlo a cometer. Y el cuarto es, pues, decirle los pecados al sacerdote con confianza, sin miedo. Es a Dios al que se los estamos diciendo. Y quinto, cumplir la penitencia, como bien has dicho, de lo que se nos ha impuesto. De esos pecados que hemos cometido, se nos impone una penitencia, puede ser obras de caridad, puede ser oraciones, puede ser atender a la misa debidamente, pueden ser actos de amor al prójimo. Son diferentes formas de cómo podemos hacer esta penitencia que nos limpia, que nos purifica ante nuestro Padre Dios para recuperar total y plenamente nuestra imagen y semejanza de hijos de Dios. Queridos amigos, es importante que todos estemos en esta Cuaresma especialmente acercándonos a la confesión sin miedo, sin temor, para que nuestra alma esté lista para este domingo de resurrección que viene pronto, ¿sí? Y para vivir la pasión dolorosa de nuestro Señor Jesucristo acompañándolo, ¿sí? Desde el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado de Gloria y el Domingo de Resurrección, estar con nuestra alma limpia y así luego prepararnos para la fiesta de la Divina Misericordia. Sí, exactamente, eso sería un buen momento para realizarlo y estamos en la etapa correcta. Escribe Faustina esto que le dice Jesús:
Hoy escuché estas palabras. Ruega por las almas para que no tengan miedo de acercarse al tribunal de mi misericordia. No dejes de rogar por los pecadores. Tú sabes cuánto sus almas pesan sobre mi corazón. Alivia mi tristeza mortal. Prodiga mi misericordia. Entonces Jesús le pedía a Faustina que rezara para que las almas no tengan miedo de acercarse al tribunal de la misericordia, que es el confesionario. Así le llamaba Jesús, el tribunal de la misericordia. Que uno va ahí lleno de pecado, cuando le dice todos los pecados al confesor, como usted nos decía, con un corazón contrito, bien preparada, con el deseo de no volver a caer en el pecado, y con humildad, con obediencia al sacerdote, decirle todo, ahí Jesús se encarga de nuestros pecados. Él nos justifica ante su Padre, Él nos defiende ante Dios Padre, ¿sí? Y no hay que tener miedo. Jesús se encuentra en el tribunal de la misericordia, en el confesionario. Es Él quien está en la persona del sacerdote, es Él quien nos perdona nuestros pecados. No hay que tener miedo, y Jesús nos pide a nosotros, los que ya conocemos este mensaje de misericordia, que recemos, que roguemos a Dios para que las almas no tengan miedo de acercarse a la confesión. Porque cómo nos hace falta, especialmente hoy en día en el mundo entero, cómo nos hemos alejado de Dios tanta gente, y sobre todo de los sacramentos. Este sacramento que podría sanar nuestra alma, que nos podría dar paz en el alma, y nosotros lo hemos rechazado. Por soberbia, nada más que por soberbia. Entonces recemos, los que sí conocemos, sí sabemos de este mensaje de amor y de misericordia, recemos constantemente, ya sea la coronilla de la Divina Misericordia, ofrecer sacrificios, ayuno en este tiempo de Cuaresma especialmente, penitencia, el Santo Rosario, la Santa Misa, ofrecerla por distintas personas que conozcamos para que se acerquen sin miedo a la confesión. Sí, efectivamente, Rosario, como bien nos lo decías, es el momento para aprovechar. Estos elementos que has mencionado son importantísimos a la hora de acercarnos a la confesión. Sobre todo no tener miedo, y sobre todo es sentirnos libres ante ese Dios, confiados ante ese Dios, ¿verdad? Saber que Él nos ama, sí, y que nos está esperando. Así es. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y regresaremos. La divina misericordia en tu vida, en cualquier momento y situación. Jesús, en ti confío. En un momento continuamos. Mi nombre es Alma. Empecé con alcohol desde la primera vez, como en exceso. Tu misma adicción, conforme va subiendo, te va aislando. Entonces terminé así sola en casa, tomando alcohol del 96. El consumo excesivo de alcohol no es un juego. No empieces este camino. Acércate. Llama al 01800-911-2000 o visita www.gov.mx/salud/Conadic. Secretaría de Salud. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados convoca a la 8ª edición del Premio CESOP. Habrá una bolsa de 275,000 pesos a repartir entre los ganadores. Participa con tu investigación en temas de opinión pública, estudios sociales y desarrollo regional. Tienes hasta el 31 de agosto del 2018. Informes en el sitio www.diputados.gov.mx/CESOP. Cámara de Diputados, 73ª legislatura. Para ti, que quieres asistir a la misa dominical y no puedes, Radio 620 transmite en vivo y sin cortes la celebración solemne de la misa desde la Basílica de Guadalupe, este y todos los domingos a las 9 de la mañana. Participa. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. La divina misericordia en tu vida. Ya estamos de regreso, queridos amigos. El Padre Juan José nos va a leer el Evangelio según San Juan. En este pasaje vamos a escuchar el fundamento bíblico de la institución del sacramento de la confesión, del sacramento de la misericordia por parte de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el capítulo 20, versículo 21 al 23. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí está el fundamento de las mismísimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, literalmente del sacramento de la confesión, donde un fiel tiene que ir a confesar sus pecados, y en los apóstoles y por los apóstoles a los obispos y por los obispos a los sacerdotes pasa la transmisión del don para perdonar los pecados. No es invento de los sacerdotes, no es invento de la Iglesia, no es invento de los obispos, mucho menos del Papa. Es del mismísimo Jesucristo. En sus labios Él pone en las manos de los sacerdotes toda la misericordia, todo el amor que tiene para ellos. Claro, Jesús instituyó el sacramento de la confesión para que así nosotros tengamos la certeza. Busquen ustedes en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, ¿cierto? Porque sí es importante que nadie nos engañe, porque a veces algunas personas nos dicen, capítulo 20, versículo del 21 al 23, algunas personas nos dicen, no, pero yo ¿cómo confesarme con otro hombre igual a mí? No, o peor que yo, porque es más pecador que yo. Pero resulta que ellos recibieron este don cuando fueron ordenados sacerdotes. Recibieron este don de perdonar los pecados. Sí, y ese don no lo pierden, aunque sean más pecadores que algunos de nosotros, ¿sí? Aunque estén en pecado mortal, ellos no pierden ese don, para que vean ustedes como Dios lo que da, no lo quita, ¿sí? Él les da a los sacerdotes el don de perdonar los pecados cuando son ordenados sacerdotes, y ahí está el regalo tan grande. Y por eso nosotros tenemos la obligación de rezar por los sacerdotes, para que sean santos, para que vayan por el buen camino, para que sean ejemplo para nosotros. Y entonces, otra cosa, hablando sobre la humildad, Padre, quiero recordar esto. Porque hay gente que me dice, oye, pero es que yo prefiero confesarme directo con Dios. Es mucho más fácil para mí. ¿Yo por qué voy a necesitar un intermediario? No, esas cosas a mí no me gustan. Yo directo con Dios. Entonces es cuando le digo, está muy bien que tú hables directo con Dios. Siempre cuéntale todo, platica con Él como con tu mejor amigo. Cuéntale todo. Y arrepiéntete y pídele perdón. Y si quieres entrar a la iglesia, entra a la iglesia y vas enfrente del sagrario y puedes llorar tus pecados de dolor, de arrepentimiento. Todo eso está muy bien. Pero eso no es el sacramento de la confesión. Ahí yo no tengo la certeza de haber sido perdonada. Por algo Jesucristo instituyó este sacramento. Si no, no lo hubiera instituido. Hubiera dicho, vengan a mí, me cuentan todo en el frente del sagrario y se acabó. No. Él instituyó este sacramento, se lo dio a los sacerdotes para que perdonen nuestros pecados. Y ustedes piensen en la humildad. Se requiere mayor humildad para ir con una persona y decirle mis pecados, o para hacerlo directamente con Jesús en el frente del sagrario. Para ir con una persona, ¿cierto? Con el sacerdote se requiere más humildad. Y mientras más humildes seamos, más arrepentidos estemos, con un corazón más contrito y de verdad nos veamos que somos miserables, más bendiciones nos va a dar Dios, mucho más. Si yo voy con soberbia y por eso no me acerco a un sacerdote, entonces no voy a recibir todas las gracias que Dios me va a dar. Bueno, porque mi corazón está duro como piedra, con soberbia. Y por eso las gracias que Dios me va a querer dar se van a resbalar, no van a entrar en mi alma, por mi soberbia. Y por eso se requiere más humildad. Y si Jesús nos está pidiendo, y Faustina nos decía que una de las condiciones para hacer una buena confesión se necesita que seamos humildes, pues hay que hacerlo en humildad y acercándonos sin miedo a la persona del sacerdote. Decirle todos nuestros pecados. Él no se va a asustar. Es Jesús quien lo usa como su pantalla, como su instrumento. Lo vamos a leer más adelante, para que así sepamos que Jesús es quien nos perdona los pecados a través del sacerdote. Efectivamente, sí, de confesarse directamente con Dios o decirle los pecados a Dios es un acto de humildad, no es la recepción del sacramento. Ya lo hemos escuchado que Cristo les dice a los apóstoles, a quienes ustedes les retengan los pecados, les quedarán retenidos. Y a quienes ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados. Por ustedes, los apóstoles, los obispos, los sacerdotes, por ellos. No directamente, si no lo hubiese dicho, invóquenme a mí, pídanme perdón a mí y olvídense del sacerdote y de la iglesia. No, claro, lo hubiera dicho así. Lo hubiera dicho. El Señor es muy inteligente, su sabiduría sobrepasa todo, y Él claramente lo dijo por medio de sus discípulos. Y tenemos que hacerlo de esa forma, hay que ser obedientes a Dios. Voy a leer lo que escribe Faustina en el párrafo 1448. Jesús le dice, escribe de mi misericordia, di a las almas que es en el tribunal de la misericordia donde han de buscar consuelo. Allí tienen lugar los milagros más grandes y se repiten incesantemente. Para obtener este milagro
No hay que hacer una peregrinación lejana ni celebrar algunos ritos exteriores, sino que basta acercarse con fe a los pies de mi representante y confesarle con fe su miseria, y el milagro de la misericordia de Dios se manifestará en toda su plenitud. Aunque un alma fuera como un cadáver descomponiéndose de tal manera que desde el punto de vista humano no existiera esperanza alguna de restauración y todo estuviese ya perdido, no es así para Dios. El milagro de la divina misericordia restaura a esa alma en toda su plenitud. Oh infelices que no disfrutan de este milagro de la divina misericordia, lo pedirán en vano cuando sea demasiado tarde. Entonces aquí Jesús nos está recomendando que le digamos a las almas, por eso es una recomendación para todos ustedes que ya conocen el mensaje de la Divina Misericordia, que le digamos a las almas que es en el tribunal de la misericordia, o sea, en el confesionario, donde podemos buscar consuelo, ¿sí? A esas almas tristes, abatidas, deprimidas, ahí, ¿dónde buscar el mejor consuelo? En la confesión. Y Jesús dice esto maravilloso: allí tienen lugar los milagros más grandes y se repiten incesantemente. Para obtener este milagro, dice Jesús, no hay que hacer peregrinación lejana ni celebrar ritos exteriores, sino que basta acercarse con fe a los pies de su representante, o sea, al sacerdote, y confesarle con fe su miseria, o sea, confesarle con fe todos mis pecados, toda mi miseria, todo en lo que he caído. Y el milagro de la misericordia de Dios se manifestará en toda su plenitud. ¡Qué maravilla! Todo este mensaje es una maravilla, es un consuelo para todas las almas abatidas, tristes, porque están sumergidas en el pecado y se encuentran con depresión, con tristeza, con esa enfermedad que es tristeza y dolor de nuestro pecado, pero como no lo hemos confesado, lo estamos cargando. Y el demonio nos va torturando con él, ¿cierto? Y nos lo saca en cara todo el tiempo. En el momento en que uno se confiesa y dice todos los pecados, el alma ya queda tranquila, feliz, llena de paz. A lo mejor vamos a tener los mismos sufrimientos y problemas que teníamos antes, pero nuestra alma va a estar en paz y alegría. Esa es la gran diferencia, en gozo que solo Dios nos lo puede dar, solamente Dios. Así que es un mensaje maravilloso. Y luego dice, Faustina, escribe Jesús, aunque un alma fuera como un cadáver, descomponiéndose de tal manera que desde el punto de vista humano no existiera esperanza alguna de restauración y todo estuviese ya perdido, no es así para Dios. O sea, aunque veamos gente que está tan sumergida en el pecado desde hace tantos años, ¿sí? Como muchos de nosotros hemos estado, alejados de Dios, perdidos por el mal camino, cuando uno se acerca a la confesión, ahí todo queda borrado. El alma, aunque esté descomponiéndose, dice Jesús, como un cadáver, no es así para Dios. El milagro de la Divina Misericordia lo restaura en toda su plenitud. Es un mensaje maravilloso para todas aquellas personas que sufren, que están alejados de Dios desde hace tantos años y que su alma está deprimida, abatida, ¿cómo decirlo? Confundida por tanto pecado, ¿cierto? Y ya no saben ni qué hacer, ni saben a dónde mirar, porque sus ojos ya no saben mirar al cielo, porque se han enredado tanto en las cosas del demonio. Por eso, pero esto es un milagro maravilloso para toda la humanidad, para todos aquellos que se arrepienten de corazón y se acercan a la confesión, aunque seamos los peores pecadores del mundo, ¿sí? Ahí está el gran milagro de la Divina Misericordia. Jesús siempre nos puede restaurar, aunque toda la gente nos mire como que somos lo peor del mundo, no es así para Dios. Él siempre nos puede restaurar, esa es la maravilla. Él dice que el milagro de la Divina Misericordia restaura a esa alma en toda su plenitud, pero luego nos dice, infelices que no disfrutan de este milagro de la Divina Misericordia, lo pedirán en vano cuando sea demasiado tarde. O sea que tenemos que pedirlo ahora, cuando tenemos todavía vida, no esperarnos al momento de la muerte, porque nadie sabe si en ese momento algún sacerdote nos va a poder asistir. ¿Qué nos dice, Padre? Pues efectivamente, es algo para enamorarnos de Dios, no sintamos vergüenza, y si la sintamos, fíjate que no es problema tampoco. Hay que sentir un poquito de esa pena, de esa vergüenza que nos da. Acordémonos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la vergüenza infinita que Él sufrió por nosotros, con algo más grande, más inmenso, y con nosotros queremos ir a decirle nuestros pecados, nos va a dar pena. Esa pena es santa, también es buena, es sagrada, ante Dios está bien. Por ello no tenemos que alejarnos. Y si acaso eso de verdad es muy fuerte en el alma, deben de buscar un confesor que no los conozca, un lugar donde no los conozcan, pero no hay que dejar de asistir a recibir la presencia de Dios en este sacramento que limpia el alma, la purifica, la santifica
y la restaura. Y que no nos dejemos llevar, cuidado, porque algunas personas dicen, no, es que yo alguna vez que me fui a confesar me fue mal con el sacerdote porque me regañó, entonces ya nunca más vuelvo. Eso habla de soberbia, cuidado, estén atentos, eso habla de que hemos sido soberbios. Entonces, que eso no sea el pretexto para no confesarnos, ¿cierto? Porque igual, yo pienso, igual como si yo tengo un hijo chiquito que está agarrando un cuchillo y va a querer cortar algo con un cuchillo y yo sé que es peligroso para él, pues le quito el cuchillo y a lo mejor le doy un regaño fuerte, ¿cierto? Entonces, igual el sacerdote a veces nos ha regañado, no pasa nada. Si somos humildes, de verdad humildes, aceptamos el regaño, como un niño pequeño tiene que aceptar el regaño de sus papás. Entonces, aprender a ser humildes, que es lo que más nos falta, la humildad. Y con humildad y con un corazón contrito, acercarnos sin miedo a la confesión, porque ahí está Jesús en la persona del sacerdote para perdonar nuestros pecados y restaurar nuestra alma para que vivamos en gozo, en paz, en felicidad. Vamos a ir a un pequeño corte y continuaremos. La divina misericordia en tu vida, en cualquier momento y situación. Jesús, en ti confío. En un momento continuamos. Si sufres desesperación, no estás solo. En Neuróticos Anónimos AC deseamos ayudarte. 0155 5512 3774 y 5512 4383. Nuestro objetivo es encontrar una vida feliz. Somos una asociación no lucrativa. www.neuróticos-anónimos.org.mx. Las reliquias de Santa Margarita María Alacoque, la confidente del corazón de Jesús, visitan a México desde el 16 de junio hasta el 9 de septiembre del 2018, quien desde Francia llegó en una preciosa urna portando sus reliquias. Nuestro país vive una gran tensión en todos los órdenes. No te pierdas la oportunidad de venerarlas, hacer oración por los tuyos y para que el corazón de Jesús tenga misericordia de nosotros que tanto le hemos ofendido, pero que queremos con nuestro arrepentimiento cambiar nuestras vidas hacia una mayor entrega en nuestro compromiso bautismal para que transformándonos podamos salvar nuestra nación de los graves peligros que la acechan. Para más información, visita la página www.visitareliquiasantamargarita2018.com.mx, correo electrónico reliquiasantamargarita.mx2018@gmail.com, Facebook, Visita Reliquia Santa Margarita María Alacoque, México 2018, Twitter, @visitareliquia1. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. La divina misericordia en tu vida. Ya estamos de regreso, queridos amigos radioescuchas. Continuaremos con todo este mensaje sobre la confesión, este sacramento tan importante para que nuestra alma tenga vida, y vida en alegría y en paz. Escribe Faustina: hoy el Señor me dijo: cuando te acerques a la confesión, a esta fuente de mi misericordia, siempre fluye sobre tu alma la sangre y el agua que brotó de mi corazón y ennoblece tu alma. Cada vez que vas a confesarte, sumérgete toda en mi misericordia con gran confianza, para que pueda derramar sobre tu alma la generosidad de mi gracia. Cuando te acerques a la confesión, debes saber que yo mismo te espero en el confesionario, solo que estoy oculto en el sacerdote, pero yo mismo actúo en tu alma. Aquí la miseria del alma se encuentra con Dios de la misericordia. Di a las almas que de esta fuente de la misericordia, las almas sacan gracias exclusivamente con el recipiente de confianza. Si su confianza es grande, mi generosidad no conocerá límites. Los torrentes de mi gracia inundan las almas humildes. Los soberbios permanecen siempre en pobreza y miseria, porque mi gracia se aleja de ellos, dirigiéndose hacia los humildes. Otra vez Jesús nos está hablando de la humildad. Y mire, y me encantó, Padre, cómo dice esto. Dice que cuando nos acercamos a la confesión, a esta fuente de su misericordia, o sea, a su corazón, siempre fluye sobre el alma la sangre y el agua que brotó de su corazón y ennoblece al alma. Por eso es tan importante que nos vayamos a confesar seguido. Yo recomiendo que por lo menos una vez al mes, que no pase más de un mes sin confesarnos, porque yo le llamo el baño del alma y le pregunto a la gente:
¿Cada cuánto se bañan físicamente? Y casi siempre todo el mundo dice, bueno, si tengo agua me baño todos los días. Y yo les digo, bueno, ¿y el alma? ¿Cada cuánto bañan el alma? Pues eso sí hace como 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, 50 años. Entonces les digo, ¿y cómo estará sucia el alma de tanto pecado? Si pudiéramos oler el pecado, ¿cómo oleríamos? Entonces por eso es tan importante este baño del alma, no olvidarlo. Recuerden que lo que va a ir a la presencia de Dios es el alma. El cuerpo se queda aquí en la tierra. Lo entierran, se lo comen los gusanos, y el alma es lo que va a ir a su juicio personal ante Dios. El alma es la que va a ir a responder por lo que ha hecho en su vida, por las obras buenas, las obras malas, todo el amor que ha dado o el amor que no ha dado. Y nosotros tenemos que tener esa alma limpia para ir a la presencia de Dios, nuestra alma que esté limpia con un vestido blanco hermoso para ir a la presencia de Dios. Como cuando recién nos bautizaron, que nuestra alma quedó impecable. Y yo digo, esa vestidura blanca preciosa que nos dieron en el bautismo, así tenemos que irnos a presentar ante Dios. Entonces, si vamos con nuestra alma llena de manchas, nuestro vestido lleno de manchas, nuestra alma va a tener que pasar mucho tiempo al purgatorio a purificarse, a lavarse. Y podemos empezar mejor, desde ahora aquí en la tierra, a lavar nuestra alma con la confesión. Y con humildad, como dice Jesús, acercarnos a este sacramento que nos ennoblece el alma, que Él se encarga de dar esta gracia santificante del Espíritu Santo cada vez que nos acercamos a la confesión. ¿Cierto, Padre? Así es, efectivamente, sí. Tenemos que acercarnos con humildad, ya el Señor nos los volvió a repetir. Pedirle a Él ser humildes. Él lo dice, sean como yo, mansos y humildes de corazón. La soberbia es el padre de todo el pecado. Ahí comenzó todo el mal, la soberbia, la desobediencia a Dios, el no querer obedecerle, el no querer ser su súbdito, el no querer ser su siervo, el no querer recibir de Dios esa presencia y plenitud que solo Él puede dar. Y entonces, si actuamos nosotros sin humildad y con soberbia, nos afectamos grandemente primero y también ofendemos gravemente a Dios, porque ese es el primer pecado que le ofendió. Y en el sacramento de la confesión, la humildad, ya hemos escuchado en Cristo, hace que recibamos gracias más sobreabundantes, porque Él dirige todas esas gracias que iba a dirigir para los soberbios, las redirige a las almas humildes, a las que lo buscan, a las que lo reconocen como su todo, su creador, su Señor, su Dios, al que necesitan de Él. Y sobre todo nuestro Señor en estas almas se gloria, se alegra. Mira el alma de la Santísima Virgen María, la más humilde, la más agraciada. Claro. Y recuerden que nosotros no podemos engañar a Dios. Dios ve siempre el fondo de nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, todo lo ve. Entonces Él ve de verdad si somos humildes o no. Entonces a Él no lo podemos engañar. Y Él nos está pidiendo que en humildad vayamos a la confesión sin miedo, con confianza. Vamos a seguir leyendo este párrafo. Él dice que con confianza. Él dice, cada vez que vas a confesarte, sumérgete toda en mi misericordia, con gran confianza, para que pueda derramar sobre tu alma la generosidad de mi gracia. Cuando te acercas a la confesión, debes saber que yo mismo te espero en el confesionario, solo que estoy oculto en el sacerdote, pero yo mismo actúo en tu alma. Aquí nos está diciendo que es Él quien nos está perdonando los pecados. Y el sacerdote, cuando nos perdona los pecados, nos dice, yo te absuelvo tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice en mi nombre, o sí, ¿no? Entonces ahí Él nos está perdonando en el nombre de Dios los pecados. Y es Jesús mismo quien usa al sacerdote como su pantalla, como su instrumento. Él es quien escucha nuestros pecados, no es el sacerdote. Y Él es quien nos perdona los pecados. Entonces vamos a ir con el mismo Jesús cada vez que nos confesamos, estamos yendo con Él. Y Jesús dice, aquí la miseria del alma, o sea, nuestro pecado, nuestra miseria, se encuentra con el Dios de la misericordia. Y Él dice que le digamos a todas las almas que de esta fuente de la misericordia, las almas sacan gracias, sacan regalos, sacan bendiciones exclusivamente con el recipiente de confianza. O sea, confiando. Aunque yo sea la más pecadora, si yo confío en Dios, sé que Él me quiere perdonar y basta nada más que yo vaya con Él a decirle a mis pecados con un corazón arrepentido, humilde y con confianza, sin tener miedo. Así como lo vuelvo a repetir, como un niño chiquito debe de confiar en su papá y en su mamá. Así nos gusta. No nos gusta que un niño chiquito le diga a su mamá, mamá, no te quiero, me das miedo. Imagínense eso. Sería dolorosísimo para cada papá o mamá que su hijito pequeño le diga, me das miedo. Y así somos nosotros con Dios. Le decimos, no, me da miedo acercarme a la confesión, me da miedo ir contigo.
Ese miedo es falta de confianza y ese miedo nos lo infunde el demonio. Cuidado. El demonio nos tienta de dos formas para que no nos confesemos. Haciéndonos creer que nunca hacemos nada malo, que eso es mentira, porque todos caemos por lo menos todos los días. Por lo menos todos los días. Y muchos de esos días también. Y luego haciéndonos creer que somos tan pecadores que ya no tenemos perdón de Dios, que tampoco es verdad, porque el demonio no conoce la misericordia divina. Él no la conoce, nosotros sí. ¿Sí? Y la misericordia divina es que Dios me quiere perdonar, aunque yo sea la peor miseria, el peor pecador del mundo. Él siempre me quiere perdonar. Solamente necesita que yo dé el primer paso, que yo le pida perdón con un corazón arrepentido en el sacramento de la confesión. Entonces, no caigamos en esas trampas, porque el demonio, ¿qué quiere? Llevar nuestras almas al infierno. Él, como él se nos hundió al infierno, junto con todos los ángeles caídos o demonios, él quiere que nosotros, los seres humanos, nos perdamos igual que él, igual que ellos. Entonces, por eso nos ponen trampas y tentaciones toda la vida, para que no nos acerquemos a la confesión, para que no vivamos en estado de gracia. Esta es una lucha espiritual toda nuestra vida. Estemos atentos y luchamos contra los demonios que quieren llevar nuestra alma al infierno. Y Jesús lo que quiere es que nuestra alma se salve. Y nos pone todos los medios, pero depende de cada quien. Cada quien tiene la voluntad, libremente actúa y cada quien decide si quiere salvarse o no. Jesús siempre nos espera. Y hay que escuchar este mensaje de amor y de misericordia para que tengamos la certeza de cuánto nos ama. Jesús dice, aquí la miseria del alma se encuentra con Dios de la misericordia. Y nos pide a nosotros que le digamos a las almas que de esta fuente de la misericordia, o sea, de su corazón, las almas sacan regalos, gracias, bendiciones exclusivamente con el recipiente de la confianza, o sea, confiando en Dios. Si su confianza es grande, mi generosidad no conocerá límites, así dice Jesús. Mientras más confiemos en Él, más bendiciones nos da. Él dice que los torrentes de su gracia inundan a las almas humildes y que los soberbios permanecen siempre en pobreza y miseria, porque su gracia se aleja de ellos, dirigiéndose hacia los humildes. Entonces, otro llamado a que seamos humildes, que no caigamos, como decía usted, Padre, en este pecado de soberbia que fue como empezó todo el mal. Cuando el demonio se rebeló, era un ángel hermoso, bello, y no quiso seguir sirviendo ni adorando a Dios, y se rebeló contra Dios y no quiso obedecerlo más. Fue pura soberbia. Pura soberbia y falta de humildad. No servían fue el grito del demonio y ese no debe de ser el nuestro. El nuestro debe de ser Jesús, en ti confío, de ti espero, quiero ir a tu misericordia, te necesito, límpiame, sálvame, purifícame, santifícame, lléname de tu gracia, manténme cerca en tus manos. Esta es la actitud correcta de un hijo de Dios. No, como hemos escuchado, es Cristo el que está ahí, no hay que tener miedo, hay que tener confianza. Cada mes es adecuado el tiempo para recibir esta confesión y en los niños probablemente más frecuente porque recién acaban de hacer su primera comunión y es bueno que sus almitas blancas y puras lo hagan cada semana. En las personas sería también adecuado, siempre y cuando no se caigan los escrúpulos, que ahorita hablaremos un poco también de ello. Muy bien, Padre. Vamos a ir un pequeño corte y continuaremos. La divina misericordia en tu vida, en cualquier momento y situación. Jesús, en ti confío. En un momento continuamos. Estamos de regreso, queridos amigos radioescuchas. Les recuerdo que nos sigan en Twitter, Misericordia Divina, que ahí escribimos constantemente mensajes del diario de Jesús de la Divina Misericordia, diario de Santa Faustina, todos los mensajes que Jesús le daba a Faustina, para que así nos vayamos empapando y conociendo cada vez más todo este mensaje de amor que Jesús tiene por nosotros. Y recuerden que aquí en las instalaciones de esta estación de radio hay estampas del Señor de la Misericordia con la coronilla a la Divina Misericordia, para que ustedes la recen por la conversión de las almas, y también la novena al Señor de la Misericordia. Bueno, Padre, vamos a seguir con este tema de la confesión que es tan importante, sobre todo ahora en este tiempo de Cuaresma. Yo le quiero preguntar, ¿cuáles son los efectos de este sacramento de la confesión? Los efectos son varios y gratificantes. Primero es la reconciliación con Dios, por tanto el perdón de los pecados, la reconciliación con la Iglesia, la recuperación del estado de gracia que se había perdido, la remisión de la pena eterna merecida a causa de nuestros pecados mortales también se elimina, al menos en parte, también de las penas temporales que son consecuencia del pecado. Recuperamos la paz, la serenidad de la conciencia,
el consuelo del Espíritu, el aumento de la fuerza espiritual para el combate cristiano, y recuperamos sobre todo nuestra dignidad de hijos de Dios. Es como un recuperar la imagen manchada a causa del pecado, y que Dios viene y la limpia con ese bálsamo especial de amor y de misericordia. Entonces, usted nos dice que nos reconciliamos con Dios, o sea, volvemos a tener amistad con Dios. Si yo vivía en pecado mortal, por lo que yo entiendo, cuando yo vivo en pecado mortal, quien reina en mi alma es el demonio. Tristemente, estemos conscientes de eso. Uno no puede ser medio bueno o medio malo. O uno está, o sea, o vivir en medio en gracia de Dios y medio no en gracia. No. O uno vive en gracia de Dios o uno vive en pecado, y en pecado mortal. O sea, y el que reina en mi alma no puede ser Dios y el demonio. Un ratito Dios y un ratito... No. O es Dios o es el demonio. ¿Sí? Entonces, cuando yo vivo en pecado mortal, sin cumplir los mandamientos de la ley de Dios, ¿sí? Cayendo los 7 pecados capitales, que ustedes todos pueden buscarlos en internet, buscar los 7 pecados capitales para que se acuerden de ellos, y pueden buscar los 10 mandamientos de la ley de Dios, porque es importante recordarlos, saberlos para cumplirlos. Entonces, quien vive cumpliendo esto está muy bien, vive en gracia de Dios, acercándose a la confesión, pues por lo menos una vez al año, nos dice el catecismo, pero yo recomiendo que por lo menos lo hagamos una vez al mes, ¿sí? No lo dejamos una vez al año, es muy poco bañarse una vez al año. Y entonces, así viviríamos en gracia de Dios, y Jesús será el que reine y el que habite en nuestra alma. Él le decía a Faustina constantemente, que el reino de él en la tierra es el alma de cada ser humano. Y luego, si yo vivo en pecado mortal, quien reina en mi alma es el demonio. Y empieza a hacerse dueño de mi vida, a encadenarme con cadenas espirituales, porque él quiere ser dueño de mi vida, de mi alma, y el día que yo me muera, llevarme al infierno. Entonces eso es lo importante, que cuando yo me acerco a la confesión, otra vez vuelvo a permitir que Jesús sea el rey de mi vida. Me reconcilio otra vez con Dios. A mí me gustaría, Padre, que usted nos repitiera cuáles son los pasos básicos para confesarse. Mira, Rosario, este punto que has preguntado es interesantísimo. Cuando nos acerquemos al confesionario, primero no hay que olvidar que ya tenemos que tener en nuestra mente los 5 pasos previos a la confesión que hemos mencionado al inicio. Examen de conciencia, arrepentimiento, contrición, confesar los pecados, cumplir la penitencia. Y hacer este examen, pues bien serio, con tiempo, en calma, en el hogar, un día, una noche antes de acercarte al confesionario. No de repente, porque de repente ni lo dices bien ni lo haces bien. Y luego ya al entrar en contacto con el sacerdote, lo primero que se debe de hacer es invocar la presencia de la Santísima Virgen María. El sacerdote primeramente debe de decir Ave María Purísima después de persignarse. Y la persona debe de contestar sin pecado concebida. ¿Por qué? Invocar a María es ahuyentar el demonio. Y invocar a María es tener una conciencia más limpia y pura a la hora de pedir perdón a nuestro Señor. Entonces ese es el paso número 1. Segundo, hay que confesarse con humildad, sin soberbia. Ya lo hemos repetido y Cristo nos lo ha repetido varias veces. Tercero, hay que confesar el pecado, el acto en sí, no hay que confesar la historia. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. A veces se acerca un joven con el sacerdote y dice, Padre, ofendí gravemente a mis padres. Fíjese que íbamos en el coche, mi papá sacó la conversación, me sacó la historia de un amigo mío, me recordó que le había faltado, me molesté, etcétera. Termina concluyendo el joven, ofendí a mi papá. El pecado debería decir, Padre, me acuso de haber ofendido a mi papá. ¿Es importante la historia en el confesionario? No. Es importante confesar el pecado. Para esto, a la hora de hacer el examen, ya ante Dios, ya la historia queda como a un lado. Y segundo, hay que confesar los pecados propios, no ajenos. Es que mi hermano me hizo, mi hermana me hizo, mi tía me dijo, mi papá me dijo, mi mamá me sugirió, el vecino, etcétera. Cuando menos acordamos ya tenemos a toda la colonia ahí y no hemos dicho el pecado. Entonces sí, hay que hacerlo personal. Yo dije, yo me porté mal, yo cometí esta falta, yo ofendí, yo falté a la claridad, etcétera. Tercero,
Hay que tener muy en cuenta que la penitencia es algo muy, muy serio, pero tenemos que hacer actos nosotros de diferente forma, de caridad, de amor, de oración, para que la pena se quite. Se nos perdona la falta y el peso del pecado para que sigamos avanzando en nuestra vida diaria, pero la pena de ese hecho la tenemos que pagar. Si no la pagamos aquí, la pagaremos en el purgatorio. Una cosa es que se nos perdone la ofensa y otra es la pena. En el confesionario se nos perdona la pena total, plena y absoluta del pecado. Se nos quita el peso de ese pecado. Aquí en la tierra uno se siente más liviano, más tranquilo, más sereno, más feliz y puedes continuar tu vida. Pero por esas acciones que has hecho tú debes de ofrecer algo por la pena. Oraciones, caridad, sacrificios, misas, rosarios, vía crucis, soportar a los demás con paciencia e incluso a los que te cuestan. Y cuando haces esto, tú ya estás haciendo tu purgatorio en la tierra. Estos son algunos pasos, Rosario, importantísimos Así nos vamos purificando. Sí, que no debemos olvidar a la hora de acercarnos a la confesión. Bueno, entonces, para resumir, no tengamos miedo, acerquemos a la confesión sin temor, sabiendo que es Dios que nos espera en la persona del sacerdote, con humildad, que no nos tiente el demonio con esas tentaciones de que para qué nos acercamos a confesar con una persona igual que nosotros. Recuerden que el sacramento de la confesión lo instituyó Jesucristo, y ustedes lo pueden buscar en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, 21-23. del 21 al 23, para que así ustedes tengan la certeza que eso fue instituido por Jesucristo, no inventado hoy en día. Bueno, y no tener miedo, acercarnos a la confesión para vivir en gracia de Dios. También Jesucristo imparte a Pedro poder para perdonar los pecados en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 19. Es muy importante que ustedes lo verifiquen todo esto en la Santa Biblia para que así tengan la certeza de que esto no es invención de hoy en día, es algo instituido por Jesucristo. Y entonces, recordar que hay pecados veniales y hay pecados mortales. Los pecados mortales son cuando yo caigo en los 7 pecados capitales con la mala intención de caer, con la mala intención de hacerlo, y cuando no cumplo los 10 mandamientos con la mala intención de no hacerlo. Y recuerden ustedes que pueden buscar los 10 mandamientos de la ley de Dios y los 7 pecados capitales en internet, los pueden buscar y ahí aparecen, o buscarlos en el catecismo de la Iglesia Católica. Y vamos a ver cómo Faustina escribe esto que Jesús le dice. En la adoración, durante el oficio de las 40 horas, el Señor me dijo: Hija mía, escribe que las culpas involuntarias de las almas no retienen mi amor hacia ellas, ni me impiden unirme a ellas. Sin embargo, las culpas, aunque sean las más pequeñas, pero voluntarias, frenan mis gracias y a tales almas no las puedo colmar de mis dones. Para que sí nos preocupemos de que la intención en nuestro corazón es lo que cuenta. Si yo tengo la mala intención de molestar a alguien, ¿sí?, y de faltar al amor al prójimo por la mala intención y por el gusto de molestar, y luego con la mala intención, eso es un pecado que ofende a Dios. Si yo a lo mejor hago crítico, o no sé, a alguna persona, pero que se me salió sin la mala intención de haberlo hecho, no es tan grave, ¿se dan cuenta? O sea, cuando yo tengo la mala intención de querer perjudicar a alguien, de querer molestar, de querer criticar, de hacerle daño a alguien, todo lo que sea con la mala intención, que yo ya lo he pensado, yo lo he meditado y quiero hacer el mal, eso es lo más grave, eso es como más ofende a Dios. Cuando hacemos la mala intención ya premeditada, cuando son pequeños actos involuntarios que muchas veces fallamos, como que nos enojamos de repente porque alguien nos hace enojar y sale nuestro carácter y nos enojamos, eso ofendemos a Dios y al prójimo, pero mucho menos que cuando lo hacemos con la mala intención. Y ustedes revisen los 10 mandamientos de la ley de Dios, revisen los 7 pecados capitales, léanlos, escúchenlos, medítenlos, para que así sepan que si uno no los cumple, los 10 mandamientos, y uno sí cae en los 7 pecados capitales, son ofensas graves, o sea, son pecados mortales. Si son pecados veniales, pequeños pecados veniales que son faltas involuntarias, eso no hace que el demonio reine en mi corazón. Pero de todos modos yo le digo a la gente, si yo voy juntando muchos pecados veniales durante mucho tiempo, muchos meses, nuestra alma se empieza a llenar de mugre. Por eso sí es recomendable también la confesión. Por eso yo de todos modos recomiendo la confesión una vez al mes, aunque sea de puros pecados veniales. Si es un pecado mortal, no hay que esperarse un mes, hay que ir corriendo a la confesión. ¿Padre? Sí, efectivamente. Si es mortal hay que ir inmediatamente, no hay que dejarlo pasar nunca, no tengan pena, no tengan vergüenza, acérquense a ese sacramento. Inmediatamente dejen de ser hijos de la oscuridad y vayan a ser hijos de Dios, de la luz.
Y los veniales, efectivamente, aunque al mes tengamos pecados veniales, recordemos que también por ellos se puede pagar en el purgatorio. Hay que pagarlos aquí. Fuerte, así, esas cositas son faltas involuntarias porque no lo hice con la mala voluntad, pero esas cosas van ensuciando el alma y son pequeños granos de arena que voy llenando mi alma. Bueno, queridos amigos, les agradecemos que nos hayan escuchado. Les recordamos que nos sigan en Twitter, Misericordia Divina. Le agradecemos a usted, Padre, por acompañarnos. Y recuerden que aquí en las instalaciones de esta estación de radio hay estampas del Señor de la Misericordia con la coronilla a la Divina Misericordia para que ustedes la recen por la conversión de las almas y también la novena al Señor de la Misericordia. Que Dios los bendiga. Radio 620 presentó La Divina Misericordia en tu vida. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. Los esperamos el próximo domingo, a partir de las 6 de la mañana, aquí, por esta estación.